¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Hoy un tema muy interesante, quédese con nosotros. ¿Había usted oído hablar de una enfermedad que se llama la gota? Bueno, pues aquí vamos a tocar este tema muy interesante. Quédese con nosotros, vuelvo a repetir y acompáñenos a ver este reportaje. La gota es una enfermedad producida por una acumulación de ácido úrico en distintas partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, tejidos blandos y riñones. Es una de las formas de artritis más dolorosas. En muchas personas, el primer ataque de gota ocurre en el dedo gordo del pie. A menudo, el ataque despierta a la persona cuando está durmiendo. El dedo está muy resentido, enrojecido, tibio e hinchado. La gota es causada por tener niveles de ácido úrico superiores a lo normal en el cuerpo. Esto puede ocurrir si el cuerpo produce demasiado ácido úrico. El cuerpo tiene dificultad para deshacerse del ácido úrico. Si se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones. La causa exacta se desconoce. La gota puede ser hereditaria. Es más común en los varones, las mujeres posmenopáusicas y las personas que beben alcohol. Las personas que toman ciertos medicamentos pueden tener niveles más altos de ácido úrico en la sangre. Después de un primer ataque de gota, las personas no tendrán ningún síntoma. La mitad de los pacientes tendrá otro ataque. Algunas personas pueden desarrollar artritis crónica. Bueno, como lo han visto ustedes en este reportaje sobre la gota, ¿qué es la gota? Bueno, pues muchas de las personas seguramente traigan el ácido úrico en su sangre muy elevados y ni siquiera saben o no se dan cuenta hasta que presentan el primer ataque agudo como si fuera una artritis, y entonces es cuando acuden a los médicos para ver o diagnosticar esta terrible enfermedad. Hoy quiero presentar al doctor Jaime Azuela Antuna. Él es médico aquí en Aguascalientes. Bienvenido, doctor Jaime Azuela. Muchas gracias, doctor. Agradecido de aceptar su invitación. Gracias. Y a la licenciada en nutrición, Paulina Tapia Escalante. Bienvenida, Paulina. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bien. Bueno, pues vamos a arrancar esta charla interesante para todo el público que nos ve sobre esta enfermedad, que seguramente muchos, como dije al principio, tienen ácido úrico, no se dan cuenta. Pero doctor, quiero preguntarle qué es el ácido úrico y qué es la hiperuricemia, porque seguramente la gente que nos ve no sabe explicarlo, por favor. Sí, doctor. Bueno, primeramente definir que el ácido úrico es una sustancia normal en la sangre y esta se deriva del metabolismo o del procesamiento de algunas otras sustancias que se llaman purinas, que están contenidas en la información genética que tenemos, el DNA y el RNA, así como también en algunos alimentos, como son las vísceras, principalmente carnes rojas y algunos otros alimentos. Esto del ácido úrico es importante saber que es parte normal de nuestro cuerpo, precisamente porque es común que veamos algún resultado de laboratorio en el que se reporta el ácido úrico. El problema está con la hiperuricemia, que es la elevación del ácido úrico por encima de los niveles normales, y es la que puede causar potencialmente alguna enfermedad. Que no necesariamente tener el ácido úrico alto quiere decir que tenemos algún problema, sino que podemos desarrollarlo. Y esa es la consecuencia precisamente de las causales que ya se mencionaron ahí en el reportaje. Una dificultad para eliminar el ácido úrico, o bien una sobreproducción, o bien la combinación de estas dos causas. Claro. ¿Y qué es la gota? La gota es la enfermedad articular que se produce por la elevación de ácido úrico, por el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Es una manifestación de la hiperuricemia que puede o no presentarse. Bien. Licenciada en nutrición Paulina Tapia, ¿los alimentos contienen ácido úrico? Hace unos momentos oíamos en el reportaje que ciertos alimentos, algunas bebidas, qué sé yo, ¿los alimentos contienen ácido úrico? En sí los alimentos no contienen el ácido úrico. Lo que pasa aquí es que al momento de ingerir nosotros el dicho alimento, que no son todos, el cuerpo produce el ácido úrico
proveniente de unas bases que se llaman bases púricas o ácidos nucleicos, pero no es que el alimento en sí traiga el ácido úrico, porque muchas personas viven en un error, sino que el cuerpo se encarga de fabricar el ácido úrico. Claro. Doctor, ¿qué la produce a esta enfermedad? No sé, y de hecho no se sabe con exactitud qué es lo que la produce. Lo que sí sabemos es que hay distintos mecanismos involucrados. Algo que tenemos que recordar es, como ya nos dice la licenciada, el ácido úrico lo adquirimos ya sea a través de los alimentos, a través del metabolismo de estas bases purínicas, o bien por la producción que nosotros mismos tenemos. Sin embargo, como ya les comentaba, las causas pueden ser una sobreproducción de la producción normal de ácido úrico, que la mayor parte se desarrolla en el hígado. Puede que este mecanismo se encuentre alterado, ya sea por falta de algunas enzimas, que es normalmente el carácter genético que tiene este problema, y se empiezan a producir más cantidades de ácido úrico. Otra, que la producción, más bien que la eliminación del ácido úrico se vea disminuida. Esto ocurre, por ejemplo, asociado a algunas drogas, asociado también a insuficiencia renal, por ejemplo, aunque la mayor parte de la excreción se da por el riñón, no necesariamente tiene que ver la insuficiencia renal con la producción del aumento del ácido úrico, aunque es un factor que se ve involucrado. Y lo más importante, y es de hecho lo más común, la causa mixta, la combinación de estas dos cosas, que sobre todo se relaciona a la ingesta de alcohol, a la ingesta de algunas carnes, especialmente las carnes rojas, especialmente las vísceras, que son las que tienen mayor cantidad de estas purinas, que son las que finalmente se metabolizan y se vuelven ácido úrico. Claro. También tenemos que se producen algunas enfermedades, algunos problemas derivados también de esta problemática de estas personas que tienen ácido úrico y que tal vez no conozcan o que estén dando síntomas. Así es muy común. Por ejemplo, ya veíamos acerca de la gota, que es el tema que tratamos hoy, y no es otra cosa sino la consecuencia o una de las consecuencias que puede tener la hiperuricemia, el aumento del ácido úrico en la sangre. Se reconocen prácticamente 3 formas de afectación derivadas del ácido úrico. Una es la gota, otra la litiasis renal por cristales de ácido úrico o las piedras en los riñones, y bien la tercera serían los tofos de ácido úrico, que son formaciones, bolas que se forman en las articulaciones, que suelen alcanzar grandes tamaños, o bien en los lóbulos de los oídos. Y esas son las 3 principales. Lo que se ha visto es que el ácido úrico también se encuentra asociado con otras enfermedades. Esto es algo muy importante, porque de hecho las líneas de investigación actuales precisamente ya se logró establecer que, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, las personas que la padecen tienen elevado el ácido úrico. Lo que falta comprobar es si las personas sanas, o las que no tienen hipertensión, tienen el ácido úrico normal. Esto para poder definir el ácido úrico como un marcador. Se relaciona también en otras enfermedades como la obesidad, se relaciona también en otras enfermedades como la preeclampsia, se relaciona a otras como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, y muchas enfermedades que tienen que ver sobre todo con el metabolismo, es decir, con la manera en la que nuestro cuerpo procesa algunos elementos. En este caso hablamos de las purinas, pero también puede ser acerca de los carbohidratos, como en la diabetes o el síndrome metabólico, las grasas, como en la dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos. Y por tanto, pues estas asociaciones es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo cuando descubrimos que tenemos elevado el ácido úrico, hay que ver si lo demás se encuentra también en orden, porque pudiera ser un marcador que nos ponga en alerta para buscar otras enfermedades de manera intencionada. Claro. Licenciada en Nutrición, Paulina, ¿qué tan efectiva es la dieta para esta enfermedad? Ya acabamos de escuchar toda esta serie de enfermedades, pero las personas que nos están viendo en esos momentos, ¿qué tan efectiva es la dieta para esta enfermedad? Para esta enfermedad, esta dieta es efectiva como un 30%. Aquí participa más el medicamento, porque la hiperuricemia o gota es una enfermedad, como dijo el doctor, debido a una alteración del metabolismo de las purinas, no por comer inadecuadamente. Por decir, si usted fue hace 2 días a comerse un menudo, va y se saca sangre a los 2 días y sale con el ácido úrico elevado, no es debido al menudo que se comió hace 2 días. Pero si yo sigo 2 días después de que me saqué sangre, voy con esa dieta, voy y me echo unos taquitos de birria,
estoy causando que siga aumentando el ácido úrico en sangre. Claro. Y de esta forma nos damos cuenta cómo las personas que consumen esta variedad de alimentos ricos en purina, que más tarde vamos a platicar de ellos, que producen la alza de ácido úrico, bueno, pues está perjudicando otros órganos, como bien lo comentaba el doctor Jaime Azuela. Y aquí vamos a manifestar algo muy importante, doctor. ¿Esto se hereda? Sí, hay un componente hereditario. Recordando la cuestión de que la causa o las causas en general se desconocen aún, a pesar de que es una de las enfermedades más viejas que se conocen, reportadas desde el antiguo Egipto, los ataques de gota. Actualmente todavía tenemos algunas dificultades para identificar las causales. Una de ellas sí es el carácter hereditario, pero no necesariamente como un factor único, porque hay varias enfermedades hereditarias que pueden causar esto, deficiencias enzimáticas, por ejemplo. Hay como 3 o 4 nada más en lo que es la hiperproducción del ácido úrico que pueden desarrollar el problema. Entonces, el factor hereditario, por supuesto que es algo muy importante y es un punto muy común, sin embargo, no es el único factor que interviene. Es una enfermedad multicausal y como toda enfermedad multicausal, también el tratamiento tiene que ser de distintas áreas para poderlo atacar de manera oportuna y obviamente de manera efectiva. Claro. Estamos hablando todo sobre la gota y bueno, un tema muy interesante, muy importante. Y bueno, pues aquí estamos y en un momento regresamos para continuar con el tema de la gota. Volvemos. ¿Sabías que la gota también se puede desarrollar en personas con diabetes, enfermedad renal, obesidad, anemia, leucemia y otros cánceres de la sangre? Bueno, estamos hablando todo sobre la gota, que es un problema a veces de artritis, en el que muchas de las personas pueden confundir esta enfermedad con otras diversas asociadas a la sintomatología, que más tarde platicaremos sobre ello. Doctor, ¿quién puede padecer este padecimiento, la gota? Esa es una pregunta muy común, porque estamos acostumbrados a pensar que es una enfermedad muy de hombres, y de hecho sí. Por debajo de los 65 años de edad, la proporción entre mujeres y hombres es de 4 hombres por cada mujer, estamos 4 a 1. Sin embargo, por arriba de los 65 años, ya en la edad posmenopáusica, esa tasa se invierte y se suele ser mayor en las mujeres, en una proporción de 3 a 1. Esto es importante porque nos puede dar hombres y mujeres y hay momentos de la vida en la que tenemos mayor capacidad para desarrollarla. Uno de los asuntos, y estamos hablando aquí en este caso de hiperuricemia, es que se puede, y hacer énfasis en esto, se puede tener alto el ácido úrico sin que cause enfermedad, pero es en estos grupos de edad en los que se ve con mayor frecuencia este tipo de problemas, por debajo de los 65 años en los hombres, por encima de esta edad en las mujeres. Claro. Bueno, pues aquí también hay un punto muy importante dentro de la alimentación, porque esto se basa, como ya se ha comentado aquí, en qué es lo que comemos, qué es lo que somos y qué síntomas podemos presentar. Yo le quiero preguntar a Paulina, ¿qué es la fructosa y por qué interviene en esto de la enfermedad de la gota, la fructosa? Muchos de los pacientes o personas se dedican a ver, a informarse, a ver los alimentos, esto que contiene, la sal, fructosa, glucosa, no sé. ¿Por qué la fructosa? Claro que sí. La fructosa es un monosacárido que se encuentra principalmente en las frutas y en algunas verduras. Para que me entiendan, es un azúcar que viene de los alimentos. Es importante mencionarla, ya que esta azúcar es metabolizada por el hígado de una manera rápida, convirtiéndola en ácido úrico, lo que va a causar también un aumento de este en sangre. Más adelante voy a explicar en qué alimentos se encuentra la fructosa. Bien, el diagnóstico, doctor, ¿cómo nos damos cuenta? Sabemos que hay gente que anda deambulando por las calles y que dice, no, pues yo me siento bien,
a que voy a alguna institución, no me duele nada. Sabemos que hay gente que tiene el ácido úrico elevado y que no sienten nada, y gente que tiene gota sin tener el ácido úrico. Ciertamente el diagnóstico precisamente se tiene que llevar a cabo, bueno, uno es a partir de los síntomas. Obviamente para poder determinar los niveles de ácido úrico esto se hace a través de un examen de laboratorio, que es la determinación de ácido úrico en sangre. Lo normal en este estudio va de 3.5 a 7.2, aunque se establecen algunos puntos de referencia como un máximo de 6 para las mujeres y un máximo de 7 para los hombres. Sin embargo, retomando el punto de que puede haber hiperuricemia sin síntomas, entonces el diagnóstico real de gota o de las piedras en los riñones por gotas, pues se hacen a partir de los síntomas de estas dos cosas. Por ejemplo, para la gota tenemos el diagnóstico que suele ser muy certero a partir del dolor en una sola articulación, por lo regular la del dedo gordo del pie, que suele empezar la sintomatología por la noche. Encontramos el dedo hinchado, rojo, caliente y con un dolor que le llaman exquisito, no porque sea muy agradable, sino porque es muy fácil localizarlo, es un dolor muy localizado y es muy intenso. Muchos pacientes lo refieren como un dolor insoportable. Esta es la articulación que con mayor frecuencia se ve afectada, aunque también puede afectar en orden de frecuencia, sería también el tobillo, la rodilla o cualquier otra articulación del cuerpo, pero esas son las tres más frecuentes, siendo la más frecuente por excelencia la del dedo gordo. Otra forma es la gota crónica, en la que podemos encontrar manifestaciones articulares, pero ya de manera prolongada. La diferencia entre una y otra es que la gota aguda comienza de manera súbita y es un padecimiento muy aparatoso. La gota crónica es un padecimiento en el que hay dolor articular, pero pues por un tiempo prolongado, lo que disminuye la intensidad del dolor. Y finalmente, pues la sintomatología de las piedras en los riñones por ácido úrico, pues es la misma que por cualquier piedra en el riñón. Dolor muy intenso en la espalda baja, en el área de los riñones, que se puede acompañar de sangre en la orina, o bien de algunas otras manifestaciones como fiebre inducida por el dolor y demás, o algunas molestias para orinar. Entonces, básicamente el diagnóstico lo vamos a integrar a partir de los síntomas y buscando intencionadamente el ácido úrico elevado en la sangre. Se descarta el diagnóstico si encontramos el ácido úrico normal, pudiera ser que no. Si la sintomatología es muy florida y vemos que tiene todas las características de una gota y el ácido úrico está normal, pues tenemos que tratarlo de esta manera, porque a fin de cuentas hablamos de los depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones, y estos depósitos se pueden dar habiendo niveles altos o niveles bajos, y eso es algo también importante tenerlo en cuenta. Pero lo más importante es ver que las manifestaciones articulares o bien de los riñones son las que nos van a hablar acerca de qué causa vamos a buscar para ellas. Y en este caso pues, sería buscar el ácido úrico elevado. Claro. ¿Eso se puede confundir con alguna enfermedad en especial como la artritis? En cierta forma, recordando que la gota es una artritis gotosa, mejor conocida como tal, y es la inflamación de una articulación, que es lo que quiere decir artritis. Sin embargo, la artritis reumatoide, que es la que conocemos como artritis normalmente y es la que afecta principalmente a los dedos de la mano, suele ser de mayor trascendencia, es decir, afecta más articulaciones. Una característica muy importante de la gota es que afecta una sola articulación, por eso el dolor se concentra tanto en un solo sitio. Pudiera confundirse tal vez la gota crónica con la artritis reumatoide. Incluso para las causas de hiperuricemia tendríamos que incluir dentro de los diagnósticos diferenciales un montón de causas como el hipotiroidismo, por ejemplo, la diabetes, el síndrome metabólico y demás enfermedades que pueden causar aumento del ácido úrico. Por tanto, es muy importante descartar todas esas y obviamente enganchar los síntomas con el examen de laboratorio. De otra manera, si diagnosticamos solo con el examen de laboratorio, podemos empezar tratamiento con alguien que ni manifestaciones clínicas tiene. Y eso pues no tendría ningún sentido. Estaríamos haciendo más daño que realmente un beneficio. Claro. Hablar un poco sobre las dietas es muy importante. Las dietas famosas que hoy día existen. Paulina, en cuanto a estas dietas famosas, ¿cómo influye en la elevación del ácido úrico? Claro que sí, hoy en día conocemos muchas dietas, que de la luna, que la dieta de las uvas, etcétera, etcétera. Hay una que es muy famosa, que la utilizan mucho para bajar de peso, que se compone de, eliminan grupos de alimentos como carbohidratos
y nada más la hacen a base de grasas. Por ejemplo, en la mañana desayune 2 taquitos de chicharrón y en la tarde birria y en la noche lechón y puede comer un poquito más, no importa. Y entonces lo que hace esta dieta es que va a aumentar los cuerpos cetogénicos, unos compuestos que hace el organismo, y estos van a hacer que haya un aumento del ácido úrico y no se puedan excretar por medio de orina. Bien, y eso nos da la pauta para enlazar la enfermedad, para manifestar que el ácido úrico ya empieza a tener problemas dentro de la sangre de estas personas que pueden desarrollar la gota. Doctor, en cuanto a la automedicación, siempre estamos en contra de ello, porque todos los días hay automedicación, no nada más en la gota ni en la hiperuricemia, en todas las enfermedades. Lo que pasa es que aquí le hago esta pregunta porque siempre cuando llegan con nosotros los pacientes dicen, es que ya me tomé esto para el dolor, es que ya me tomé la aspirina, ya me tomé el paracetamol, etc. ¿Qué nos comenta al respecto sobre la medicación? Bueno, en cuanto a la automedicación, idealmente evitarla, especialmente con ciertos grupos de fármacos, como son los antibióticos, por ejemplo. Sin embargo, en este caso de la gota, lo común es que ya hayan tomado algún analgésico o antiinflamatorio, pero de cualquier manera el dolor es tan intenso que no suele mejorar y es el motivo por el que se suele buscar atención médica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que primero hay que tratar de determinar exactamente cuál es la causa que nos está provocando el malestar. En el caso de la artritis, sí pudiera no haber tanto problema en tomar un antiinflamatorio. Sin embargo, si tenemos algún problema en los riñones por una piedra que esté obstruyendo y aparte agregamos algún antiinflamatorio, hay que recordar que los antiinflamatorios, cualquiera que este sea, como diclofenaco, sulindaco, naproxen o cualquiera de los que existen, tienen la capacidad de afectar un poco el riñón. Si nosotros ya tuviéramos ahí un daño por una piedra que está obstruyendo el flujo y agregamos un medicamento que va a darle mayor trabajo al riñón, pues lo que podemos provocar es hacernos daño y probablemente un daño irreversible en los riñones. Por tanto, es muy importante preferentemente buscar atención médica para lograr determinar una causal o bien establecer un diagnóstico presuncional y hacer una prueba terapéutica, pero bajo supervisión médica, que trate de proteger, que es la intención de todos estos tratamientos, proteger nuestra integridad y nuestra salud y por supuesto la función de los órganos. Por tanto, la automedicación no se la recomiendo, a menos de que se limiten a medicamentos como por ejemplo paracetamol, que son de bajo impacto, y dejar ahí la escalada. Si se requiere algo más fuerte, mejor acudir a un médico para que nos pueda orientar al respecto. Claro, no a la automedicación como lo estamos platicando aquí, no a alimentos púricos, que al rato vamos a hablar qué cosas son estos alimentos que nos pueden hacer daño o que pueden subir el ácido úrico en la sangre. Vamos a una pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que los síntomas de la gota por lo regular comprometen solo una o pocas articulaciones? Las articulaciones del dedo gordo del pie, la rodilla o el tobillo resultan afectadas con mayor frecuencia. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando todo sobre la gota. ¿Y se acuerda usted cuánto debe traer usted de ácido úrico en sangre? Ya lo mencionamos, entre 5 y 6 para el hombre, menos de 6 en la mujer. Pero bueno, puede haber una variabilidad en esto de las cifras. Entonces, ya platicamos sobre esto y ya platicamos todo la detección, en qué momento debe de acudir usted al médico, no la automedicación, no tome usted medicamento que le diga que su vecino o que el de la farmacia le haya recetado, por favor, porque esto puede ser peligroso para la salud. Puede usted intoxicarse y tener otras manifestaciones peores que la propia gota. Y hablando pues de las dietas y hablando todo sobre esto, que también influye mucho el qué comer, qué comemos y qué somos.
y qué presentamos, como hace unos momentos dije. Yo le quiero preguntar a Paulina, ¿qué alimentos purinóforos, así se les llama, o que tienen purinas, que pueden elevar el ácido úrico? Los alimentos purinóforos son los formadores de ácido úrico en sangre y son los que no deben de consumir. Principalmente, como comentaba el doctor, son carnes rojas y todo lo que son vísceras como hígado, riñones, mollejas. También entran lo que son parte de las leguminosas como frijoles, garbanzos, alubias, vegetales de crecimiento rápido como espinacas, acelgas, rábanos. También tenemos lo que son los embutidos, chorizo, salchicha, jamón, sardinas también incluyen dentro de estos. Son los alimentos que se recomiendan no consumirlos cuando hay una crisis de gota o tienen hiperuricemia. Bien, pero no es que la provoquen. No. No provocan gota. No provocan gota. Incrementan el nivel de ácido úrico en sangre si usted los consume una vez que ya está diagnosticado. Pero no traen el ácido úrico, lo forman, habiendo un aumento de este en sangre. Claro. Y aquí el consumo de agua, es muy importante hablar de esto. Se recomiendan de 2 a 3 litros de agua diarios. Principalmente son 3, para lograr una diuresis de 2 litros por orina y así evitar también, como comentaba el doctor, cálculos renales. Y de 2 a 3 vasos antes de ir a dormir, puesto que en la noche es cuando disminuyen las idas al baño. Claro. Doctor, aquí en cuanto al tratamiento se refiere, ¿en qué está basado? ¿Qué es lo que debemos de recetar? Hablo del tratamiento porque más que nada va fusionado entre la dieta y el tratamiento médico. Así para es. tener un éxito en esto. Así es. Sí son cosas que no debemos de separar, sobre todo porque estas involucran, por una parte, el que sigamos ingresando alimentos que pueden elevar el ácido úrico, y el tratamiento farmacológico pues se encamina a 2 cosas. Hablamos acerca de 2 causas principales, el aumento en la producción del ácido úrico y la segunda, la disminución en la excreción del ácido úrico. En este caso, entonces, el tratamiento está encaminado a ello. Una es evitar la sobreproducción del ácido úrico. Existen distintas alternativas terapéuticas. Por ejemplo, para la hiperuricemia sin gota, el medicamento de elección o el más empleado en el mundo es el alopurinol, que es un medicamento que se emplea durante los procesos en los que no tenemos crisis de dolor y que ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, disminuyendo la producción del ácido úrico. Sin embargo, para ya cuando tenemos un ataque de gota, existe otro medicamento que es muy común, aunque se ha ido disminuyendo en su uso, que es la colchicina. La colchicina es un medicamento que tiene muchos efectos gastrointestinales y por lo tanto uno de sus principales usos, vamos a hablar, la dosis usual es de 0.6 miligramos cada hora, o sea, una tableta cada hora hasta que desaparezcan los síntomas, que sería el punto en el que paramos el tratamiento. Otro causal para detener el tratamiento es que empiecen los efectos gastrointestinales. El principal que causa es diarrea. Y en ese caso, si los efectos gastrointestinales son muy importantes, tenemos que suspender el tratamiento. La mayoría de los pacientes reportan mejoría con este tratamiento, aunque hay algunos otros que sería la tercera causa para suspender el tratamiento. Si llevamos 10 dosis de este medicamento y el dolor no ha cedido, pues no vamos a tener ningún beneficio. Otro de los principales tratamientos que se emplean en los ataques de gota es los antiinflamatorios no esteroideos, el antiinflamatorio común. El que ha reportado mejores resultados es la indometacina, que es un medicamento que también lamentablemente tiene muchos efectos gastrointestinales, sobre todo gastritis, o bien puede provocar o exacerbar los síntomas de una úlcera. Por lo tanto hay que tener cierto cuidado. Se pueden usar otros antiinflamatorios como diclofenaco, sulindaco y demás, pero pues depende mucho de cada persona y de la susceptibilidad que tengan al desarrollo de estos fármacos. Otro tratamiento, por ejemplo, si estamos hablando de piedras en los riñones, pues sería la extracción de las piedras, que puede ser de manera quirúrgica, o bien esperar a que la piedra que se haya desprendido salga por sí sola, y esto asegurando un volumen de orina importante, solamente bajo la ingesta de 2 o 3 litros de agua.
y precisamente la indicación que nos comentaba la licenciada acerca del agua por la noche, importantísima, dado que estamos hablando de que la gota por lo regular ataca en la noche, y es porque en la noche los niveles disminuyen, es más fácil que exista este depósito de cristales, y si nosotros mantenemos un buen nivel de agua en nuestro cuerpo, pues esto va a hacer que sea más fluido el tránsito sanguíneo, lo que va a disminuir la posibilidad de que haya depósitos. Entonces lo podríamos dejar ahí: colchicina, allopurinol y antiinflamatorios. Hay otro medicamento que se emplea actualmente para tratar los niveles altos de ácido úrico que se llama Probenecid, que tampoco es nuevo, pero que se utiliza con mayor frecuencia porque tiene menores efectos adversos que el allopurinol inclusive. El allopurinol, si bien es raro que produzca algún problema, cuando los produce en el hígado. Entonces es muy importante cuando iniciamos un tratamiento con obtener pruebas de función hepática como una basal para ver si existen elevaciones, porque si llegara a pasar alguno de estos problemas en el hígado, el problema puede ser incluso hasta fatal o dejar graves secuelas. Por lo tanto, estos medicamentos, ya eso íbamos con lo de la no medicación, porque es fácil que nos digan, a mí me dan allopurinol para el ácido úrico, tómatelo. Si esta persona ya tiene algunos datos de problemas hepáticos, lo que puede pasar con la automedicación es que se puede morir por un medicamento que le puede aumentar los problemas del hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero son las principales opciones y es lo más común, y siguen siendo opciones efectivas a pesar de sus efectos adversos. Claro. Licenciada en nutrición, Paulina, ¿qué tan de cierto es que el té, el café, el chocolate, que se habla por ahí, es bueno para el ácido úrico, no es bueno para el ácido úrico? ¿Qué pasa con estas bebidas? Se tiene la creencia de que no se pueden consumir, pero es un error. Sí se puede, puesto que a pesar de que contienen purinas, son compuestos que tienen metil o son metilados, lo cual hace que el ácido úrico no se forme en su metabolismo, por lo tanto sí se pueden consumir. Volvemos a lo mismo, estos son alimentos que no son purinóforos, o sea que no contienen niveles altos en purinas como los que ya mencioné anteriormente. Y que no producen la gota. Claro, está bien mencionado esto, porque todavía la gente tiene la creencia que estas bebidas, ¿no?, pueden afectar al ácido úrico, a la gota, y en fin, hay una polémica en grande en este tipo de alimentos. Doctor, en cuanto a la obesidad, hoy tenemos índices importantes de obesidad en el mundo y somos partícipes, ocupamos primeros lugares en el mundo en obesidad. Y bueno, mencionar algo al respecto, comentar, ya habíamos tenido unos programas sobre obesidad. ¿Qué tanto afecta esto? Vamos a repetir, el ácido úrico en sangre de estos pacientes que tienen obesidad. Ciertamente la obesidad es un problema mundial y lamentablemente en nuestro país somos el primer lugar tanto en obesidad infantil como en obesidad en el adulto. Tenemos cerca de un 70% de individuos con este problema. De cada 10 mexicanos, 7 tienen sobrepeso u obesidad, entonces tenemos un problema muy serio. El asunto con la obesidad es que acarrea muchos problemas. Estamos acostumbrados a hablar de hipertensión o de diabetes, colesterol y triglicéridos. Sin embargo, no son los únicos problemas que se asocian a este. La hiperuricemia o los niveles altos de ácido úrico en la sangre también están asociados con la obesidad. Les comentaba anteriormente, el ácido úrico se ha determinado como un marcador o como un factor asociado a enfermedad cardiovascular, es decir, a infartos o embolias. Si nosotros tenemos aparte, o bien si tenemos obesidad y tenemos este problema, pues es una invitación abierta al desarrollo de alguna complicación, a una complicación grave, como puede ser hipertensión, diabetes o etcétera, la que le quieran poner asociada a la obesidad. Sí es un marcador muy importante la obesidad y sí es algo que tenemos que controlar. De hecho, los esfuerzos que se están desarrollando actualmente en el país, ustedes lo habrán visto, del Sistema Nacional de Salud, lo de Mídete y Muévete y demás, es un esfuerzo para tratar de revertir esta tasa, que tenemos una importante tasa de personas con sobrepeso y obesidad, y esto nos está acarreando la diabetes mellitus como primera causa de muerte, seguida por las embolias, seguida por los infartos, seguida por la hipertensión. Todo esto prevenible si logramos controlar esta epidemia. Sin embargo, es un trabajo muy difícil. ¿Por qué?
porque como vemos en la mayoría de las enfermedades que hemos mencionado, el tratamiento es dieta y ejercicio. En este caso, una parte fundamental también es la dieta y el ejercicio. ¿Cuál es el problema con esto? Que el más grande fracaso se encuentra en esa solución, que no nos apegamos a una buena alimentación. Disponemos de toda clase de alimentos y nuestras elecciones siempre van encaminadas hacia los alimentos con más grasa, los alimentos con más azúcar, y esto hace que aunque digamos, pues es que yo como muy poco, pero si la densidad calórica de los que estamos comiendo, vamos a decir, no es lo mismo comerse medio kilo de chicharrón que medio kilo de verduras. El medio kilo de verduras no le va a subir 1 gramo de peso corporal y el medio kilo de chicharrón le va a aumentar bastante. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre las elecciones que hacemos, y es muy importante reconocer la obesidad no solo como causal o como factor asociado al ácido úrico, sino también a otras enfermedades serias como son diabetes, hipertensión, infartos, embolias y demás. Claro. De esto vamos a seguir hablando más que nada sobre algunas dietas. ¿Qué puede usted comer para que no le suba el ácido úrico o le provoque gota? Volvemos en un momento más. ¿Sabías que la gota afecta entre el 1 y 2% de la población general en algún momento de su vida? Es mucho más frecuente en los varones que en mujeres. Se calcula que la padecen entre 5 y 8 varones por cada mujer. Se suele aparecer en las edades medias de la vida y es poco frecuente antes de los 30 años. Estamos de regreso ya en esta última parte hablando todo sobre la gota, pero ¿qué es la gota, el ácido úrico en sangre? ¿Cómo se eleva y qué problemas nos da? Nos duelen las piernas, nos duelen los pies, hay que acudir con su médico, no la automedicación. Ya lo hemos comentado aquí muchas veces, que usted no se automedique, puede ser fatal para usted o para alguien quien tome algún medicamento que no está prescrito por algún médico, un facultativo, un profesional de la salud. Bueno, ya casi para terminar, yo quiero preguntarle a Paulina sobre qué recomendaciones nos da sobre planes de alimentación, ejercicio, alguna dieta. ¿Qué nos comentas? Principalmente es la alimentación aunado a la farmacología, que lleven su medicamento junto con su dieta. Como les dije anteriormente, eliminando los alimentos ricos en purinas, que son los que van a hacer que aumente el ácido úrico. Se los vuelvo a repetir, lo que es hígado, mollejas, vísceras, que el hígado forma parte de estas, riñones, embutidos como salchicha, chorizo, tocino, legumbres como son frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, sardinas, incluyendo también caldos de carne. Aunque usted le quite la carne, el caldo también guarda las concentraciones. Lo que sí se puede comer es huevo, leche, pero bajo en grasa, todos los derivados lácteos bajos en grasa, mantequilla, también baja en grasa, aceite de oliva, pepinillos, ajo también es moderado, nueces, pescado también, una ración aproximadamente de 90 a 120, que es aproximadamente lo de toda la palma de la mano, y sería todo principalmente. En las cuestiones de la obesidad también se puede influir en este tipo de dietas. De hecho, anteriormente el doctor mencionaba que sí tiene que ver con la hiperuricemia, puesto que a mayor peso va a incrementar como de 3 kilos aproximadamente, un aumento de 5 a 3 en lo que es los indicadores de laboratorio. Entonces, a mayor peso hay un aumento de ácido úrico en sangre. Entre mayor peso, más ácido úrico. Exactamente. Entre mayor obesidad, más ácido úrico. Bien, como lo comentaba el doctor Azuela, ¿verdad? Este incremento, esta obesidad mórbida, yo le digo que ya es un país obesogénico, porque el 80% de las personas tienen o cursan con cierta sobrepeso o obesidad, que está dando como resultados estos grandes problemas cardiovasculares, cerebrales, cánceres más que nada, doctor. Se ha difundido mucho estas patologías y bueno,
volver a repetir esto, pues sería algo, estimular, concientizar más que nada a la gente, a invitarlos a que en estas fiestas decembrinas, en estas fiestas navideñas que ya estamos avecinándonos, ¿qué nos recomienda hacer allí? ¿Cómo medir? ¿Cómo calcular? Porque dices, bueno, ya me están quitando esto, me están quitando lo otro, no debo de comer esto o aquello, porque tiene todo ácido úrico. Así es. O me puede llevar a tener ácido úrico. Ahí creo que dio al clavo con una palabra clave y muy importante, que es medirse. ¿Cómo lo puedo medir? Tal vez aquí en la cuestión del ácido úrico sí hay mucha restricción con ciertos alimentos, los que ya nos mencionaba la licenciada, que tienen un mayor problema para producir ácido úrico. Sin embargo, hablando de obesidad y otras enfermedades metabólicas, estábamos también muy acostumbrados a limitar, por ejemplo en diabetes, no coma esto, no coma aquello, no coma nada. Y la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Sí? Y es una pregunta muy común porque es muy fácil restringir lo que no vamos a comer, pero a la hora de que nos preguntan qué vamos a comer, pues entonces nos dejan verduras y ya, básicamente, ya vimos ahorita con el ácido úrico que hasta los frijoles nos lo pueden elevar. Entonces, sí es muy importante, si bien no eliminar por completo ciertos grupos de alimentos, sí hacer buenas elecciones, medirse. Por ejemplo, yo les platico a algunos de mis pacientes que cuando vamos a comer, pues hay que medir, pero medir conscientemente. O sea, no decir, voy a comer menos si comemos por reflejo, sino realmente si se come 1 kilo de tortillas en cada sentada, pues cómase nada más medio kilo y péselo y mídalo medio kilo y eso es lo que me voy a comer. Eso es medirse. Es lo mismo que hacemos, por ejemplo, con las estrategias como el plato del bien comer, que es distribuir nuestras verduras, nuestras proteínas y nuestros carbohidratos de tal manera que guarden una proporción. Es medirnos, medir cuánto vamos a comer. En lo de las fiestas decembrinas, pues sabemos que los alimentos que consumimos en esta época son alimentos hipercalóricos, están diseñados para que nosotros podamos adquirir muchas calorías para aguantar el frío y demás inclemencias. Sin embargo, eso era válido cuando vivíamos en el monte y andábamos sueltos por la vida. Ahora que tenemos manera de cubrirnos, cobijarnos, poner un calentón y demás, pues la realidad es que esos alimentos lo único que van a hacer, en lugar de protegernos, va a ser engordarnos. Es la única función que van a cubrir. De tal manera que lo importante es medirnos. Si se va a ir a los tamales, pues tratar de consumir 1 o 2 o dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, pero sí tener una medida. No restringirse en lo que va a comer, pero sí en las cantidades en las que lo va a consumir. Dándole preferencia a los alimentos que tienen una menor concentración calórica, como son las verduras, por ejemplo, y tratando de eliminar aquellos que sabemos que proporcionan más calorías. Por ejemplo, los alimentos ricos en grasa, como el chicharrón, que es un ejemplo clásico, que lo vemos muy pequeño, pero en realidad eso pequeño, si lo comparamos con algo dulce, por ejemplo, de carbohidratos o proteínas, 1 gramo de carbohidratos y proteínas nos aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa nos aporta 9, es más del doble de lo que nos aporta 1 gramo de cualquier otro alimento. Eso hace que, aunque sea un poquito, 10 gramos, estamos consumiendo 90 calorías. 90 calorías que es suficiente caloría como para que se logre un depósito, porque no la vamos a quemar de inmediato. Entonces, la recomendación, medir lo que vamos a comer, tener cuidado con los alimentos de mayor concentración calórica y darle privilegio a aquellos que sabemos. Si se va a comer una buena tanda de tamales, páseselos con agua y no con refresco. Es hacer elecciones inteligentes a la hora de comer y de esta manera nos evitamos tantos problemas y las restricciones que tenemos en la dieta. Y todo esto, combinarlo siempre, por obligación, con actividad física. Recordando que lo que con nosotros comemos no es otra cosa sino una fuente de energía. Si nosotros combinamos esto con actividad física, lo que va a ocurrir es que vamos a quemar esa energía que estamos consumiendo de más y probablemente logremos un equilibrio. En nuestro cuerpo, las enfermedades se producen por desequilibrios entre las sustancias, entre las calorías, entre las enzimas, entre todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. De tal suerte que si nosotros logramos equilibrarnos, ya sea con una buena alimentación y con buena cantidad de ejercicio, el mal que tengamos por ahí, diabetes, hipertensión, hiperuricemia, se puede ver controlado de manera más fácil que únicamente dándole esa responsabilidad a los fármacos. Claro. ¿Alguna otra recomendación, Paulina, sobre pacientes que tienen gota? Pues nada más, como dijo el doctor, incluir todos los grupos de alimentos. Simplemente aquí la clave es racionar cada hora que se van a sentar ustedes a comer. Es enseñarse a comer, no ponerse a dieta. Esa es una palabra muy,
clave que yo siempre les doy a mis pacientes. No se van a poner a dieta, nada más es enseñarse a comer de acuerdo al plato del bien comer, distribuyendo sus grupos de alimentos. Bajar el estrés. Hacer ejercicio, evitar alimentos con azúcares simples como son refrescos, mermeladas, etcétera, que también estos participan con la hiperuricemia por la insulinoresistencia. Claro, esto es bien importante, hacer mención sobre cómo afecta estos alimentos y bueno, consumir alimentos en estas fiestas navideñas pues, es recomendable, pero como lo acaban de decir ellos, es medirse en cuanto a las raciones y porciones. ¿Cuánto voy a beber? ¿Cuánto alcohol voy a beber? Porque también aquí es otra pregunta muy interesante. ¿El alcohol nos daña, doctor? ¿Nos hace daño? Sí y no. El exceso de alcohol. Se recomienda, por ejemplo, el consumo de 10 gramos de alcohol por día, lo que corresponde como a una copa de vino tinto o a una onza de un licor común. Eso tiene ciertos beneficios, sobre todo el vino tinto, en función de la regulación de la tensión arterial y aporta ciertos antioxidantes. Sin embargo, el exceso en el consumo de alcohol puede producir la gota y los aumentos de los niveles de ácido úrico. Entonces, algo que puede ser bueno en una dosis pasada puede ser bastante dañino. Y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo también en estas fechas, que no solo se trata de comer, sino también en algunos casos de beber. Y hay que tener mucha precaución con esto, no solo por las implicaciones que tiene en este caso en el tema de revisión, que es la gota, sino en todas las demás situaciones en las que se puede ver, como son los accidentes viales o las intoxicaciones o demás situaciones. Por ejemplo, la combinación de algunos fármacos con el alcohol puede producir resultados desastrosos. De tal manera que tenemos que tener mucho cuidado con esto, cuidar mucho nuestro peso, cuidar mucho nuestra alimentación y seguir las recomendaciones de nuestros médicos. Y una cuestión, sumarnos a la iniciativa nacional de checarnos, de medirnos y de hacer actividad física, de activarnos. Todo esto para conservar nuestra salud y si ya la hemos perdido de alguna manera, pues tratar de recuperarla con estas 3 medidas tan básicas y tan sencillas de realizar. Claro. Bueno, esto es medicina preventiva, esto es muy barato, no cuesta, es cuestión de que usted eche a andar esto que es activarse y regular el alimento que usted consuma. Yo le quiero dar las gracias a Paulina Tapia, gracias por haber estado con nosotros. Doctor Jaime Azuela Antuna, gracias doctor por haber estado con nosotros en este tema tan importante que es la gota. Yo me despido, soy el doctor Jorge Tapia, los espero el próximo sábado aquí por Aguascalientes TV, Línea Médica. Cuídese mucho, cuídese de la gota.